Hace 2 años, el 9 de septiembre del año 2020, ocurrió en el barrio Santa Cecilia, en la localidad de Engativá, un hecho que conmocionó a toda Bogotá. El abogado Javier Ordóñez se encontraba departiendo con sus amigos en su apartamento, cuando a eso de la medianoche decidió salir a conseguir más licor. Llegaron los policías, el policía le dijo a mi amigo: esta vez no se me salva. Mi amigo le dijo: póngame el comparendo, igual lo pago. Y él dijo: no, esta vez no hay comparendo, y lo empezó a agarrar a golpes, le metió los choques eléctricos. En video quedó registrada la súplica del hombre de 44 años pidiendo que pararan con las descargas eléctricas a las que estaba siendo sometido. Sin embargo, el abuso policial no terminó ahí. Después de que lo torturaron, digámoslo así, en la calle, él fue conducido hacia el CAI de Villaluz, en donde allí le propinaron varios golpes en repetidas oportunidades. Cuando llegó al CAI de Villaluz, mi amigo, el que le quitaron el celular, me dijo: lo mataron a golpes. Al llegar al CAI, ante el evidente estado, lo trasladaron hacia la clínica de Santa María de Lac. Minutos después, les dijeron que Javier ya había llegado muerto. La necropsia de Ordóñez determinó al menos 10 lesiones producidas por el arma Taser. Perdió 3.500 centímetros cúbicos de sangre. Registró una hemorragia intensa en los tejidos esquirlas de un proyectil de arma de fuego en el miembro inferior derecho y el estallido del riñón derecho. Con la noticia del asesinato de Javier Ordóñez, docenas de personas se congregaron en una manifestación que al principio fue pacífica, pero con el pasar del rato se tornó violenta de tal manera que se convirtió casi que en una batalla campal. La noche terminó con un saldo de 14 civiles asesinados, 240 más heridos, 17 CAIs quemados, varios buses de Transmilenio incinerados y más de 50 oficiales de la policía heridos. Hay un hecho cierto, indiscutible, que de paso es innegable, y es que el abuso de autoridad de la policía frente a Javier Ordóñez es evidente, nadie lo puede negar. Sin embargo, lo que ocurrió después, las protestas que ocurrieron después, sí tuvieron varias reacciones políticas, y ese asesinato de los civiles y todo lo que conllevó a que eso pasara, tuvieron muchas reacciones de diferentes sectores políticos y sociales que afirman que no hubo tal cosa como un abuso de autoridad durante las protestas, y otros defienden, digamos, la manifestación y contraargumentan que sí hubo un abuso por parte de la policía. Vamos a analizar cada una de las posturas con cada uno de sus representantes y ver a qué conclusión podemos llegar con respecto a eso. Entre los personajes que figuran en el negacionismo del hecho de que hubo un abuso de la fuerza por parte de la policía en las protestas del 9 de septiembre, figura la senadora María Fernanda Cabal, quien unas horas después de lo ocurrido, en una entrevista en la W Radio, ella afirmaba no solamente que no se había cometido un abuso, sino que además las protestas hacían parte de una conspiración internacional donde se promovía el hecho de acabar y desequilibrar el orden y la democracia para perpetuar, digamos, un nuevo orden y una nueva revolución de lo que ella denomina el comunismo transnacional. Sin mostrar pruebas, sin mostrar argumentos, ella afirmaba más bien que todo eso hacía parte de un complot internacional organizado y minuciosamente planeado. Que están poniendo en riesgo a los demás ciudadanos son ellos con sus actitudes y su actuación violenta. ¿Por qué voy a estigmatizar yo a otro cuyo accionar es violento y pone en peligro la vida no solo de los policías, sino de los demás ciudadanos? Es legítimo
destrozar bienes públicos por sentir rabia, es legítimo destrozar los locales privados de la gente que trabaja. No es estigmatizar, esto no es espontáneo, porque esto es un fenómeno mundial. Además de eso, la senadora se atrevió a ir más allá y afirmó que detrás de todo lo que había pasado esa noche estaba el expresidente Juan Manuel Santos. Es que le estoy diciendo que usted dijo algo muy grave en su Twitter y dijo que estos ataques están auspiciados con platas del narcotráfico. ¿Usted tiene evidencia de esto? No, no tengo evidencia, tengo la creencia, porque esto no es gratis. Esto no es gratis, la gente se moviliza siempre a través de organizaciones que generan toda clase de desestabilización. Esto atrás tiene una doctrina de pensamiento. Esto tiene una motivación. Esto es la fragilidad de la institucionalidad en su máxima expresión y me atrevo a ir más allá. Aquí detrás tiene que estar el señor Juan Manuel Santos, que no se ha quedado un día sin hacer política, porque esa reunión allá donde Juan Fernando Cristo no es gratuita. A pesar de que uno trata de hacer una investigación objetiva y de, digamos, ser lo menos sectarios posible, la investigación se torna complicada cuando no encuentra uno una evidencia suficiente para justificar o fundamentar lo que la senadora afirma en su entrevista. Simple y llanamente no hay pruebas que confirmen lo que la senadora dice. Nos tenemos que quedar en las palabras de ella y, digámoslo así, confiar en que está diciendo la verdad. Pero la ciencia, la evidencia la contradice. La evidencia la contradice. Si bien es cierto que sí hubo una intervención, como lo reveló algunos estudios, que sí hubo una mano del ELN que digamos, infiltró las protestas del 9 de septiembre. No todas las personas que asistieron a ellas fueron financiadas por el narcotráfico, como lo afirma ella, y mucho menos hay aquí un complot internacional para desestabilizar el orden y la democracia. La evidencia no nos permite afirmar eso, ni nos permite reconocer esto como una verdad absoluta. Lo que pasa es que la senadora habla desde su creencia, desde su doxa, y no nos permite, digamos, ser objetivos a la hora de esclarecer los hechos. Ahora bien, en ese mismo orden, por aquel tiempo también hubieron personajes que afirmaron también el hecho de que sí hubo un abuso de autoridad por parte de la fuerza pública hacia la ciudadanía en Bogotá. Entre ellos el entonces senador Gustavo Petro, en una plenaria del Senado, dijo que efectivamente se había efectuado una masacre en Bogotá y que esta era responsabilidad del Estado mismo por medio de la Fuerza Armada. Que ante las circunstancias que hoy vivimos, una ciudad ardiendo, van más de 10 CAIs quemados en la ciudad de Bogotá, en Kennedy, en Usme, en Suba, en Villaluz, la ciudadanía en las calles en este momento luchando contra la brutalidad policial no puede simplemente concluirse de que estamos ante unos hechos aislados. Es una ciudadanía que sabe lo que está pasando con la policía, de sus niveles de corrupción, de sus niveles de violencia, de la guerra clandestina en los barrios contra los jóvenes. Creo que el ministro de Defensa, ante estos hechos, desde esos líderes sociales asesinados, pasando por las masacres, hasta los hechos de hoy, debe renunciar. Es incapaz, está pensando. Asimismo, el entonces senador Petro, en contrario a lo que afirmaba la senadora María Fernanda Cabal, que las protestas estaban siendo auspiciadas y fomentadas por un complot internacional, el entonces senador afirma
que las protestas se originaron a raíz de una indignación por el asesinato de Javier Ordóñez. Su asesinato. Entonces no puede haber indignación. Ese sentimiento no ocurre cuando ven cómo gente que está al servicio del Estado, pagada por los impuestos, asesina a un abogado. ¿No ocurrió lo mismo en los Estados Unidos? ¿No ocurre lo mismo en Europa cuando un hecho de eso se presenta? ¿No ocurre en cualquier parte que exista humanidad? Porque la indignación es de la humanidad. Se es humano cuando se tiene esa capacidad de indignarse ante la injusticia. Cuando un ser humano, como muchos de los que hay en el Congreso, no se indigna por la injusticia, es que ha perdido su humanidad. Es lo que uno empieza a ver durante todos estos procesos políticos y militares incluso. Indignación, señores, de una juventud. Si tratásemos de encontrar, digamos, puntos de acuerdo entre ambas posturas, sería complicado. Sin embargo, creo que sí se pueden encontrar algunos, tales como el hecho de que esto no es una problemática solamente nacional, sino que es una problemática internacional, pero no en un complot contra la fuerza pública o contra el orden y la democracia, sino que evidentemente hay algo dentro de la policía, hay algo dentro de la fuerza pública que pasa a nivel internacional, que no solamente pasa en Colombia. Si vamos a tratar de encontrar puntos en que coincidan ambas posturas, me parece que ese sería un punto importante para analizar al respecto. Yo me acuerdo que por aquel entonces se adelantaba una moción de censura contra el ministro de Defensa por los hechos. Y yo creo que no había necesidad de una moción de censura. El ministro de Defensa él mismo debió haber renunciado. Que no es posible, no es admisible 17 muertos por la fuerza pública. Civiles desarmados, inocentes, la inmensa mayoría de ellos ni siquiera estaban en la protesta, sino que pasaban por allí. Eso es inadmisible. 17 muertos, un gobierno se cae, punto. ¿Por qué? Porque la policía está para proteger la vida y los derechos de la ciudadanía, no para matarla. Porque la Constitución de Colombia lo ordena. Así de simple, la Constitución ordena que la policía proteja la vida de la gente. Y si esa gente es izquierdista o esa gente está protestando o es de derecha, la protege por igual. Lo que pasó esa noche en Bogotá fue un golpe de Estado. Y fue un golpe de Estado propinado ¿por quiénes? Por una base policial sediciosa en torno a la alcaldía de Bogotá. No le hicieron caso, no obedecieron al mando constitucional de la alcaldía en Bogotá. Tengo mis distancias con la alcaldesa, pero la Constitución es la Constitución. Y si rompieron la Constitución, lo que hay es sedición. Sedición con asesinato sistemático de civiles, con un acto omisivo del ministro de Defensa, por lo cual el ministro de Defensa es responsable políticamente aquí y en Cafarmaún, si esto es una democracia. Porque si lo que teníamos en aquel entonces era una dictadura, pues no se cuenta. La evidencia así lo confirma, que lo que hubo en Bogotá esa noche fue una masacre. Los datos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, la Fiscalía misma, todo apunta a que esa noche efectivamente hubo un abuso de la fuerza, hubo una brutalidad policial que acabó con la vida de 17 colombianos. No se pueden negar los hechos también por parte de los manifestantes violentos. Pero a mí no me vengan a decir entonces que la policía, que es la responsable de proteger a la ciudadanía, va a responder entonces con fuego y con tortura y con arbitrariedad, simple y llanamente porque se les dio la gana.
Esa es mi verdad y muchas gracias.